Amigos y amigas, sean bienvenidos a esta primera sesión de la serie Doctrinas Fundamentales de la Biblia, que bien hubiera podido llamarse Doctrinas Medulares de la Biblia, y que estamos, como ya lo indicamos en el video de introducción, que te pido que si no lo has visto lo veas para saber de qué es de lo que estamos hablando, de las sesiones que vamos a estar tratando, de las doctrinas y cuánto tiempo se llevan estas y de dónde se están pues tomando como guía básicamente para cada una de estas, que es solamente la palabra de Dios. Bueno, el día de hoy comenzamos con la primera sesión de la doctrina de Dios, del primer bloque que se llama la doctrina de Dios, y la primera sesión es el único Dios verdadero. Tenemos un Dios, que este Dios no es un Dios de dioses, no es uno de tantos dioses. La médula del cristianismo, o de en sí la relación con un único Dios, parte de esta base. Si alguien tiene la duda de que Dios es una opción o que hay entre varios dioses, este Dios del cristiano, pues evidentemente no ha tenido esta revelación, y pues esperamos que el Espíritu Santo le dé esta gloria de entender que hay un único Dios verdadero y que este único Dios verdadero se ha manifestado de la siguiente forma. Sabemos y entendemos que hay dos tipos de seres en la creación, en todo lo que existe, que son aquellos seres que dependen de algo o de alguien, de alguna manera dependen de algo o de alguien y que no se crearon por sí mismos. Y hay otro ser que es el creador de todo y que no tiene absoluta dependencia de nada ni de nadie y autoexiste en sí mismo, al que no tiene ninguna necesidad en sí mismo, o una necesidad que no pueda ser suplida por él mismo, más bien, y que tenga que depender de otra cosa, otro ser u otra situación para poder existir o sobrevivir y demás. No es el caso entonces de nuestro Dios único y verdadero. Y esta es la médula de toda la relación de Dios con la humanidad. Por eso es tan grave el pecado de la idolatría, porque finalmente la idolatría lo que promueve son otros dioses. Calvino decía que la mente humana caída era una fábrica de ídolos. ¿Por qué? Porque tenía una capacidad pecadora de fabricar otros dioses o de fabricar otras cosas. Entonces Dios se revela a Moisés en este registro que tenemos en el libro de Éxodo, cuando en Éxodo 3:14 dice Dios a Moisés que revelara por quién era enviado y que dijera que era yo soy el que soy. Ni siquiera dijo yo soy el Dios, ni siquiera fue necesaria la aclaración que era el Dios de los hebreos, ni el Dios de tal o de cual, simplemente dijo yo soy el que soy. Y esa declaración en nuestra mente, que nos queda muchas veces muy limitada a entenderla y absorberla, yo soy el que soy. Todos los seres reciben algún sustento y reciben algún tipo de mantenimiento en un ciclo determinado. Todo eso lo determinó Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la revelación de que Dios es creador, sustentador y juez. Entonces, bueno, los estudiantes teológicos llaman esto como la aceidad de Dios, que es pues evidentemente el hecho de autoexistir. Déjame entonces leerte primera de Corintios 8:6 y dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Este versículo es muy importante, que lo tengas grabado en tu corazón. Lo voy a volver a repetir. Solo hay un Dios, que es el Padre, del cual proceden todas las cosas, toda la creación, todas las cosas proceden de Él.
y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo. Por medio de Él son todas las cosas. Entonces proceden de uno, pero también proceden eh, todas las cosas de Jesucristo y nosotros somos por medio de Él. Es decir, somos para Él, el Padre, del que proceden todas las cosas, y todas las cosas son sustentadas por Cristo y que nosotros somos por medio de Él. Este aparente versículo tan sencillo es el que contiene toda esta revelación. Contiene la razón por la cual existimos, contiene la razón por la cual creemos en un solo Dios, creemos también y sabemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que no nos pertenece absolutamente nada de la creación, que no somos dueños ni siquiera de nosotros mismos o de las cosas, porque somos sustentados por Dios y dependemos absolutamente no de la creación, sino del Creador, que nos ha hecho parte de su creación y existimos por medio de Él. Todo lo que ha sido hecho fue hecho por medio de Cristo, por Él y para Él, y en eso está toda la humanidad y evidentemente la Iglesia, que para eso existe. También la confesión de la Biblia acerca de la unicidad de Dios también se encuentra en la declaración de que Él es santo. Él es santo por encima de todas las cosas. Y la santidad de Dios significa primero que Él es completamente diferente a toda su creación, por eso es santo, es decir, apartado, es apartado de su creación. Y esta es la razón por la cual la confesión en Apocalipsis 4:8 habla de santo, 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 y la razón es porque santo, que significa apartado, es que Él no es parte de su creación, Él está apartado y está su creación. Y esto es algo muy importante de entender. La santidad entonces es, al ser Dios santo, significa que es separado y diferente a su creación. Él es el creador único y está en control total de todo lo que se ha hecho. Los seres humanos estamos limitados en lo que podemos hacer. Eh, nuestro conocimiento es finito, nunca es exhaustivo y nuestras vidas en esta tierra son relativamente muy cortas en su duración, dado que pues frecuentemente nuestra vida, como el Señor nos lo ha descrito, tiene muchos afanes, tenemos necesidad de muchas cosas, dependemos de muchas cosas y es cuando viene la gloria de poder tener a Dios involucrado en nuestras vidas. Sabemos que nosotros, al ser criaturas, pero también al ser no solo criaturas creadas por Dios como humanidad, sino también ser parte de la familia de Dios por medio del plan de salvación en Cristo, nos da una capacidad muy grande de poder entender todas las cosas cuando le damos sentido en Dios. Y cuando le damos sentido en Dios y le damos sentido en Cristo, podemos tener el marco completo de para lo que vivimos, para lo que existimos y para lo que nosotros estamos. Los hombres y las mujeres adoran a muchos dioses. Al ser hechos a la imagen de Dios verdadero, los seres humanos tienen un deseo insaciable de adorar, de tener la menor dependencia de cosas y por eso la búsqueda del dinero, la búsqueda del amor, la búsqueda de la aceptación para que no tenga dependencias no resueltas y por eso toma sus propios caminos. Pero al ser seres caídos, ellos inevitablemente adoran dioses falsos de su propia creación, como lo hemos visto y estudiado en Romanos 1, 2 y 3. Nosotros somos personas que nuestro haber se limita a Dios. Cuando nuestra cosmovisión de vida está limitada a Dios y que entendemos que todas las cosas proceden de Él y que entendemos que no hay otro Dios y que entendemos que ese Dios nos proveyó a Jesucristo, que es Dios encarnado, que es Dios hombre, como ya lo estudiamos en la serie anterior, el legado de Jesucristo, vemos nosotros que nuestra capacidad de entendimiento de las cosas se elevan a proporciones que aún los filósofos más intrincados
o más aferrados a poder saber el ser o no ser o el para qué estoy. Nosotros nos lleva el Señor a dimensiones que de verdad son notables. Los hombres sabemos que hay un momento en las vidas de todos nosotros en donde debemos de escoger. O creemos que hay un creador o no, o en su defecto creemos que no hay Dios y que somos motivo de la casualidad o somos motivo y razón de algo que pasó y que somos seres, no sabemos exactamente nuestro origen porque ni siquiera podemos asegurar o el científico pueda asegurar quién o de dónde salimos con fechas exactas, precisas y sobre todo comprobadas. Todas son teorías y que bueno, pues finalmente le llaman ciencia y que no es otra cosa más que necedad a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ve esto como parte de la naturaleza caída a la que ya vimos la respuesta por parte de Dios. Dios, por tanto, es soberano sobre toda su creación. Él da vida y la quita, levanta naciones y montañas y las abate y hace que las estrellas den su luz y después se extinguen estas. No hay nadie que lo obstaculice. Lo que Él ha decidido que suceda, sucederá, sucedió o va a suceder, y que en este ejercicio de soberanía de Dios no es caprichosa, no es voluntariosa, ni es instintiva, ni tampoco es de hacerlo pues porque sí, para crear algún tipo de pues de autosatisfacción, sino que vemos que Dios está comprometido con su creación al darnos la bendición tan grande de poder participar de su naturaleza divina. Y esto, pues evidentemente, en nosotros, cuando Dios hace que sometamos nuestros corazones a Él, entonces vemos esta gloriosa revelación de tener esto bien claro en nuestros corazones. Hay un solo Dios, vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección. En Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En Primera de Corintios 8, ya leí el versículo 6, pero estaba refiriéndose ahí acerca de los dioses, de los ídolos. 1 Corintios 8 del 4 al 6. Ahora voy a leer desde el 4, acerca pues de las viandas que se santifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y después viene lo que ya estudiamos. Jeremías 10:10 es un versículo que también lo debemos de tener muy, muy constante en nuestro corazón, en nuestra mente, para estar seguros, para tener una certeza, para tener una seguridad en nuestro ser. Dice más: Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. Ante su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Dios sabe muy bien que Él es el único que puede sustentarnos y que puede darnos este sentido de temor de Dios. Nosotros por nosotros mismos no somos absolutamente nada suficientes para decidir creer en Dios o no, o para podernos humillar delante de Dios o no. Ni siquiera tenemos la capacidad de poder decidir si dejamos a Dios o no, o nos dejamos, alejamos y demás. Todavía tenemos esa naturaleza caída en nosotros, en otros principalmente que no han nacido de nuevo, sobre todo, que pueden decidir su camino. Y la verdad es que Dios pues tiene un plan para cada uno de nosotros. En Job 11, del 7 al 9 dice, lo voy a leer con mucha calma para que lo oigas despacito. Job 11, del 7 al 9 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios?
¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo lo conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Al entender que tenemos un solo Dios, único y verdadero, creador y sustentador, debemos de saber tomar nuestro lugar. Y es lo importante de esta doctrina, que es pues obviamente muy clara, o sea, no hay mucho que buscarle. Lo importante es que rija nuestro patrón de conducta, que rija nuestro patrón de pensamiento, que rija nuestro patrón de entendimiento y que rija nuestro patrón de decisiones, de que somos creación de Dios y le pertenecemos. Esto en el día con día, pues evidentemente se borra y a veces es necesario retomar cosas muy elementales y muy básicas. Ya no digamos la revelación pura de Jesucristo, sino la absoluta verdad que somos criaturas de Dios y que estamos bajo la soberanía y observancia de Dios y que en nuestro caso de ser hijos de Dios, en una total y completa soberanía de Dios para tomarnos y hacer de nosotros una obra de Él en esta tierra, en esta vida, de hacernos lo más semejante a Jesucristo. Y esa es la razón de ser de Dios y la razón de ser nuestra en el sentido de obra, de obra. Dios creó todas las cosas para Él y son de Él y somos parte de la creación. La creación no fue hecha para el hombre y es uno de los errores doctrinales que anteriormente pues se enseñaban con algún autor llamado Kenyon, que decía de la superfe, o así se llamó ese movimiento, que decía que la creación fue hecha para el hombre, que al ser creado a su imagen y semejanza y poniéndolo en su lugar al nivel de Dios como creación de Dios, pues todas las cosas las había creado para el hombre y por eso le había entregado todas las cosas al hombre y por eso había caído el hombre en pecado y lo había perdido todo. Y es un error doctrinal que parece que no tiene mucho riesgo, pero lo tiene todo, porque sigue estando el hombre en el centro y que si la creación fue hecha para el hombre, entonces el hombre por sí mismo tendría, aunque fuera caída su naturaleza en pecado, debería de seguir teniendo el dominio de las cosas, como por ejemplo simplemente el dominio de la naturaleza, el dominio de los tiempos, el dominio de las cosas. En Edén, Dios puso a trabajar al hombre sobre su creación, siendo el hombre creación de Dios, y que sí se la puso a administrar. Nunca se dice en alguna parte de Génesis que le adjudicó la propiedad de la creación. El Dios único y verdadero no adjudicó su creación. Entonces, incluso el mal, hasta el mismísimo Satanás, ser creado, está sujeto a la voluntad de Dios y la creación está sujeta a la voluntad de Dios y dentro de la creación está el hombre sujeto a la voluntad de Dios. Dios es espíritu dentro de esta definición de Dios único y verdadero. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario que adoren porque Dios es espíritu. Dios, al ser espíritu y creador, crea una dimensión diferente a la espiritual, que es esta dimensión física. En esta dimensión física permitió traspasar al mal, que es Satanás, para manifestarse siendo espíritu en esta creación, en esta dimensión, y también permitió el pecado dándole solución también al pecado, que más adelante lo veremos. Por eso se mueven en esta dimensión física
las entidades que es Satanás, los espíritus malignos. Sin embargo, el Espíritu tiene control sobre toda la creación, el Espíritu Santo, esta que se ve, y nos ha dado entonces a nosotros la capacidad de ser su templo, ser el templo de Dios. Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, Primera de Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La inmortalidad que nosotros poseemos, no inmortalidad en el sentido físico, nada más. ¿Por qué? Porque resucitaremos en el día postrero cuando el Señor así lo determine. Esto nos hace entender que ser un solo Dios único y verdadero, muchas cosas nos ha concedido de su propia naturaleza y esa es la eternidad. Al ser único y verdadero y es eterno y es espíritu, nos ha dado eternidad en nuestros corazones, nos ha dado un espíritu eterno también y que el Señor nos permite pues que tengamos una comunión con Él y esta comunión es solo por medio de Jesucristo. Mucha palabra hay al respecto de la grandeza de Dios. En Hechos 14, del 11 al 15, Hechos 14, del 11 al 15, dice, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es Pablo rogándole en Éfeso que no le hicieran pues que no le hicieran sacrificio en honor pensando que eran dioses, tanto él como Bernabé y Pablo horrorizado trata de detenerlos diciendo no lo hagan, nosotros somos tan tan creados como ustedes y precisamente Dios trae este mensaje para ustedes para que se dejen de estas vanidades y de estas cosas. Es precisamente la razón de la revelación de Dios como Dios creador. En Salmo 92 dice, por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor por los siglos de los siglos. Amén. Perdón, eso era 1 Timoteo 1:17. ¿Sabes? Hay muchas cosas que deben de pasar a nuestros corazones con suma claridad al poder entender que de Dios son todas las cosas y todas las cosas de Él dependen. Hay muchas cosas que según el consejo de Dios, que es inmutable y que en su justísima voluntad para su propia gloria permite. Él es un Dios de amor, como lo predicaba el domingo anterior, es benigno, misericordioso, paciente, abundante en toda bondad y en toda verdad, perdona la iniquidad y la transgresión del pecado, y Él es galardonador de aquellos que le buscan diligentemente. Además, en su justicia es un juez justo que tomará en cuenta todas las obras de los hombres que se rehusaron a creer en el enviado del Padre, que es Jesucristo, que sabemos que Dios detesta el pecado y que de ninguna manera declarará como inocente al culpable. Dios tiene en sí mismo y por sí mismo toda vida, toda gloria, toda bondad y bienaventuranza, y Él es el único y todo suficiente en sí y por sí mismo para las cosas como ya las hemos comentado. Al no tener necesidad de sus criaturas hechas por Él, ni derivando gloria alguna de ellas, se manifiesta esta gloria por medio, como ya dije, de su creación y que Él hace que las cosas se muevan conforme a su voluntad. Es muy importante para nosotros entonces que con esta simplísima declaración que hay un solo Dios, insisto, podamos nosotros tener una absoluta claridad
de todas las cosas, de las razones y por las cuales las cosas están abiertas y manifiestas ante su vista. En lo personal, Él tiene un conocimiento completo, total y absoluto de cada uno de nosotros. No hay nadie que te conozca como Dios te conoce. No hay nadie que te entienda como Dios te entiende. No hay nadie que te ame como Dios te ama. No hay nada que pueda quitarle el lugar de Dios como nuestro amo, como nuestro dueño, como nuestro creador, como nuestro Señor, al que le pertenecemos. No hay forma alguna de que nosotros podamos tener un camino independiente de Dios. Aún los blasfemos dependen del Señor y que el Señor aguarda sus juicios. Él es santísimo en todos sus consejos y en todas sus obras y en todos sus mandamientos. A Él, a Él es al único que le debemos esta adoración y servicio y obediencia que pues el Señor hace que nosotros la tengamos. Nosotros como creyentes en Jesucristo tenemos este privilegio y también debemos de tener consciente algo de este Dios único, vivo y verdadero, que es al Dios que adoramos. La adoración que nosotros tenemos es al Dios vivo y verdadero y lo hacemos a la manera de Dios. ¿Cómo podemos estar seguros que nuestra manera, y digo nuestra entre comillas, como cristiano, nuestra manera de Dios es la correcta y que la manera en que se adoraba antes en estas mismas tierras, de sacarle el corazón a una joven en una pirámide y levantar el corazón latiendo todavía, levantándolo al cielo para sacrificio y para que les fuera bien, como sabemos que esa adoración no era la buena, por grotesca que parezca. Bueno, aquí es donde viene otra cuestión muy importante. Aparte de tener bien claro que la forma en la que nosotros podemos asegurar todas estas cosas se debe a algo muy simple, que esto es lo que dice la Biblia. Y entonces nosotros tenemos esta grande obligación de entender que solamente la autoridad para que nosotros podamos servir, que la forma de correcta de Dios es como la que nosotros tenemos, es porque creemos que la palabra de ese Dios único y verdadero está reflejada en la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios escrita en papel, pero que la palabra de Dios escrita en nuestros corazones, que es Cristo, es lo que nos da conciencia para entender que es la forma correcta de adorar a Dios, es por medio de Jesucristo. Y es porque entonces le damos a la Biblia, a la palabra de Dios, toda la autoridad como la regidora para nosotros porque es la palabra de Dios. Una persona no puede, o no debe más bien, reconocer que Dios es único y verdadero si no reconoce su palabra como tal. A la luz de la naturaleza, de las obras, de la creación y de la providencia manifiestan que Dios ha revelado, ha revelado su voluntad a través del tiempo en estos pues últimos años. Es muy poco el tiempo desde que se revela a Dios, desde Abraham y luego a Moisés y a toda la historia de Israel y luego a nosotros. Sabemos que es Dios, que es el que ha dejado su huella escrita en la palabra de Dios y que es en donde nosotros aprendimos a adorar a Dios y es donde nosotros aprendimos a saber que la forma correcta de adorarle es precisamente a través de las santas escrituras que son necesarias para nosotros, puesto que ahora que ya está revelado el Señor en su totalidad en Cristo, nos ha dejado el canon bíblico y que pues lo entendemos como lo que es el antiguo pacto o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todos los libros de la Biblia revelan la grandeza de Dios. El testimonio
entonces nuestro de la Iglesia puede movernos e inducirnos a tener una estimación alta y reverencial por las Santas Escrituras. En ellas constituyen argumentos por los cuales ellas evidencian abundantemente por sí mismas ser la palabra de Dios y el carácter celestial de su contenido, la eficacia de su doctrina y la majestad de su estilo, la armonía de todas sus partes y el propósito de todo el conjunto de ellas en el canon bíblico nos da la plena revelación que hacen del único camino de salvación del ser humano es por medio de Jesucristo, y es en donde se revela ese gran yo soy, el que soy, y por el Espíritu Santo es que nosotros somos pues convencidos, por llamarlo de una manera, de que la forma correcta de Dios, de adorar a Dios, está en la palabra, y que es de ahí de donde emana esta gloria de entendimiento para el hombre, que Dios es un Dios único y verdadero y su Hijo Jesucristo. Por eso otras cuestiones como pues otros escritos de otras religiones no están autorizadas como palabra de Dios. ¿Por qué no están autorizadas como palabra de Dios y como, pues, como la Biblia? Por una razón muy sencilla, y es esta. Dios, al ser único y verdadero, y que no hay otro como Él, se ha encargado, y se seguirá encargando, de que la salvación viene por medio de Jesucristo. Las otras religiones plantean muchos caminos, otros dioses, otras cosas diferentes y demás, pero en donde manifiestan diferentes formas, en donde se evidencian a sí mismas que están hablando de cosas creadas, como son los ídolos, como son hombres iluminados, supuestamente iluminados, y que dejaron un camino para poder seguirlo con ciertas reglas y demás, pero no hay ninguna autoridad espiritual más que en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia refleja la creación de Dios justo y como Él la hizo, y se manifiesta tal cual y le da un sentido lógico, preciso y exacto a todas las cosas. Por eso nuestra seguridad en la palabra de Dios, donde viene revelado todo lo que vamos a estudiar también después de esta primera lección que tenemos, lo principal y lo más evidente que Dios es único y verdadero, es que está basado en la palabra de Dios. La totalidad entonces de la Biblia es la totalidad de la revelación de Dios, y no necesitamos más nada más que esto. Bueno, para resumir entonces, nosotros tenemos esta grande bendición de tener este Dios revelado, que no es el Dios, es Dios revelado. Los seres humanos pues tenemos el privilegio y la responsabilidad de reconocer la soberanía de Dios, y Él existe. El cristiano está más seguro de este hecho que de cualquier otra cosa, que sabe que Dios es bueno. Nuestra conciencia da testimonio de salvación. Nuestra conciencia da testimonio de que lo que creemos es verdadero, porque es vivencial. Es vivencial, no es un éxtasis emocional, no es un éxtasis momentáneo, no es una cuestión que al azar nuestro futuro, no es una cuestión que podamos nosotros pues entender pues de una manera caprichosa nuestro destino, nuestro camino. Es la conciencia, solo la conciencia nuestra, que Dios nos ha dado, que lo que hoy estamos oyendo, hoy estamos enseñando, hoy estamos recordando, porque ya todos ustedes, o muchos de ustedes ya lo sabían, que tenemos un Dios único y verdadero, es precisamente el objetivo de esta sesión: recordar y seguir en este camino. Es Dios, y solo Dios es el único que nos da esta conciencia, que es verdad lo que dice la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, y que en esa palabra de Dios está revelado Dios, y que se manifiesta Dios a través de su creación, de la cual nosotros somos parte. Bueno, pues te doy gracias entonces por este tiempo,
Esta fue la primera sesión, fue una sesión corta, sencilla en términos de palabras, pero que tiene la revelación total de lo que somos, para lo que somos, por qué somos y de quién somos, que es del Dios único, vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Te agradezco entonces el tiempo y puedes compartir este video también como enseñanza a nuevos creyentes o a otras personas que tú creas que les pueda ser de bendición. Te agradezco el tiempo y nos vemos próximamente en la segunda sesión de la doctrina de Dios. Muchas gracias y hasta luego.